un resumen, o mejor dicho, una revisión exhaustiva de todo esto que he escrito, pero digamos, vamos a hacer al menos una especie de pequeña síntesis. Bien, ¿por qué filosofía y nación? Miren, algo que usualmente, sobre todo, yo sé que ustedes provienen de la escuela de Villarreal, ¿no? Por aquí veo quizá a alguien de San Marcos, ¿no? Pero bien, en general, la filosofía, sobre todo que se ha gestado en San Marcos, es una filosofía que de alguna u otra manera, no digo completamente, le debe mucho de sus temas e intereses y discusiones a Salazar Bondi. De nuevo, repito, no de forma directa, sino también puede ser de forma indirecta. En ese sentido, estudiar a Salazar Bondi, creo yo, puede que sea algo repetitivo, ya puede que sea algo bastante aburrido incluso para algunos hablar constantemente de él, pero creo que es necesario, sobre todo en el sentido de para saber dónde estamos parados. Entonces, el artículo que lo que buscaba justamente, y lo que yo también busco con mis investigaciones, es entender cómo la filosofía se gesta de una manera muy peculiar dentro de una nación, o mejor dicho, dentro de un ambiente en el cual se reflexiona sobre esa realidad nacional. Entonces, no hablo aquí necesariamente en el artículo acerca de esto, de que por ejemplo, los griegos, no hablo de esto, pero lo menciono, muchos de ustedes seguro lo sabrán, los griegos justamente reflexionaban acerca de los problemas que tenían en torno a muchos temas, o sea, de ellos, o sea, de su entorno. Problemas políticos, problemas éticos, problemas estéticos, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo, un problema estético que también tenía, digamos, eh, una especie de discusión o reflexión ética, que era justamente el tema de la poesía y cómo la poesía podía ser, digamos, un medio de comunicación que transmitía valores, o mejor dicho, transmitía falsos valores, transmitía, digamos, vicios en lugar de virtudes, por ejemplo, y esa discusión está en Platón, justamente, o sea, Platón cuando reflexiona en algunas obras, como por ejemplo el Hipias Mayor, etcétera, o en el Lión sobre todo, que es sobre la poesía, reflexiona acerca del carácter de la poesía que tiene como medio de comunicación para, digamos, ser, digamos, portadora de vicios en realidad, ¿no? Homero, Hesíodo, o sea, sobre todo Homero, en la Ilíada, por ejemplo, o sea, lo que está haciendo es exaltando el vicio de la ira de Aquiles. La ira es un vicio, entonces lo exalta. La Ilíada es literalmente eso, la ira de Aquiles. Entonces, eh, ¿qué le están, digamos, enseñando a la generación? Dice Platón. Entonces, en ese sentido, ellos reflexionan sobre las cosas, sobre los temas o acontecimientos que ellos tienen. Entonces, de alguna manera, eso no lo he puesto acá, pero de alguna manera lo que trato de decir es partir de eso también, partir de la discusión propia. Entonces, cuando parto de eso, sobre todo en los primeros párrafos, se va a notar que justamente en el Perú pareciera que la filosofía no ha calado lo suficientemente, no ha calado lo suficientemente y ha hecho más o menos, por decirlo así, una especie de el filósofo sobre todo un personaje exótico, a diferencia de historiadores o literatos, ¿no? No me dejarán mentir los presentes, pero la mayoría de peruanos, seamos letrados, académicos, etcétera, o incluso fuera del ámbito académico, ¿no? Digamos, peruanos de a pie, etcétera, eh, de alguna manera reconocen a historiadores y a literatos. O sea, nadie va a negar, por ejemplo, quién es Abraham Valdelomar, ¿no? ¿Quién es José María Arguedas? ¿No? ¿Quién es, no sé, Mario Vargas Llosa? O sea, nadie niega eso, o César Vallejo. Pero cuando se habla de filósofos es diferente. Cuando preguntas por la calle, soy docente, cuando preguntas a alumnos, 13, 14 años, ¿no? Por eso justamente demoré un poco en llegar, porque estamos en una reunión justamente por el Día del Maestro, que es mañana. ¿No? Si es que acá hay maestros, pues bueno, también de antemano les deseo un feliz día. Bien, le preguntas a un alumno de 13, 12, 14 años, ¿no? Y su background, o sea, sus ideas, obviamente, es como que, ¿no? O sea, literato, bueno, Vargas Llosa, Ribeiro, José María Arguedas, historiadores, Rosorowski, ¿no? Porras Barnechea, Jorge Basal, o hasta Julio César Tello, que no es historiador, es arqueólogo, pero también lo tienen mapeado. O hasta José Carlos Mariátegui.
Pero cuando se habla de filósofos, o sea, es mucho más oscuro el asunto. Por eso es que de lo que parte es justamente de esto, de esa parece indiferencia o una suerte de olvido o por este personaje que no ha calado en nuestra sociedad, ¿no? Y justo uso una cita de Nietzsche que es muy peculiar, viene el caso, ¿no? Porque Nietzsche, cuando habla de los griegos, justamente lo que menciono yo al inicio no es casual, ¿no? Porque Nietzsche dice que justamente solo en Grecia pareciera que la filosofía o el filósofo no era una casualidad y no era una estrella fugaz, ¿no? Eh, se asume que la figura del filósofo cobra pleno sentido, pues entre ellos el filósofo no era un peregrino solitario surgido por azar, ni un cometa imprevisible, o sea, no era un personaje que surge por la fortuna, por la suerte, ni mucho menos por, eh, digamos, eh, por excepciones, como podría ser justamente Augusto Salazar Bondi, que creo que es un caso muy excepcional, que caló muy fuerte, sobre todo en San Marcos, incluso en la historia de la filosofía hasta el día de hoy. O sea, ya han pasado más de 60 años desde su muerte. O sea, él falleció en 1974, ya estamos o sea, a ver, 74, 50 años, ¿no? Un poco así, ¿no? 50 años desde su muerte. Bien, entonces, esto un poco lo decía porque justamente creo que o bien, o bien los filósofos ya han intentado pensar la realidad desde otras coordenadas, o bien simplemente no lo han hecho. Entonces, un poco mi crítica va hacia eso, ¿no? Y parto mucho de lo que he llamado la Escuela de San Marcos, porque es el ámbito académico donde yo me muevo. O sea, yo no puedo hablar tal cual porque no conozco, por ejemplo, las discusiones, no, lo ignoro completamente, que hay en Católica, que hay incluso en la misma Villarreal, o incluso en otras universidades en provincia, que seguro también hay discusiones, pero no sé bajo qué coordenadas, bajo qué agenda, bajo qué autores están, obviamente, digamos, en el sentido de que consideran relevante una discusión o no. En ese sentido, eh, digo pues justamente eso, o sea, que reflexionar sobre Salazar Bondi es algo que no es casual, porque usualmente siempre se hace desde San Marcos. O sea, no es casual entonces que esta reflexión sobre el maestro Salazar surja de la pluma de alguien que deambula en el ámbito de la filosofía peruana y con mayor precisión desde dicha escuela. O sea, no es casual eso, porque no creo que exista una reflexión de ese tipo desde, digamos, eh, filósofos de católica o académicos de católica. O sea, es muy imposible encontrar eso. Y eso responde obviamente a intereses, digamos, académicos simplemente, o sea, no está dentro de su agenda. Pero para nosotros, los samarquinos sobre todo, sí, porque Salazar Bondi genera un impacto muy fuerte, no solo como filósofo, sino también como historiador de las ideas y también como político. Entonces, es por eso que justamente hay una mezcla en él de filosofía y nación, ¿no? Entonces, incluso ya analizando este impacto, que es innegable, yo me atrevo a decir lo siguiente, o sea, que el impacto que tiene, incluso entre nosotros los sanmarquinos, bueno, los de la Escuela de San Marcos, no se debe propiamente al valor filosófico de su obra, sino a la medida en que ésta se interpreta en clave histórica, literaria o política. O sea, digamos que la obra de Salazar Bondi toma relevancia desde muchas aristas, pero principalmente desde sus textos, por ejemplo, en torno a la historia de las ideas. Es innegable que es un clásico para saber, digamos, las historias de las ideas dentro del Perú, ¿no? Positivismo, espiritualismo, ilustración, etcétera, etcétera, ¿no? Es esa historia de las ideas es casi un canon dentro de la historia de las ideas que existen para, digamos, tener una especie de reflexión acerca de lo que se discutía en años anteriores, ¿no? Y claro, casi toda esa historia de las ideas se centra en filósofos sanmarquinos, Salazar Bondi lo hace así. También, digamos, en aspectos literarios, como podría ser, o didácticos, incluso como su obra Bartolomé o de la Dominación, que seguro muchos de ustedes lo conocen o la conocen. Si no la conocen, les invito a leerlas. Es muy bonita, es un diálogo filosófico muy al estilo de Platón, que justamente tiene como personajes a Bartolomé de las Casas y a un indígena, ¿no? Huatei, ¿no? Huatei.
En fin, eh, es interesante leerlo, es muy, muy bonito. O también en clave política, o sea, a ver a Salazar Bondi como una figura política partidaria que tenía, digamos, participación en el gobierno de Velasco, etcétera, y por eso toma relevancia, o sea, el filósofo, ¿no? Es innegable que aparte de Salazar Bondi hay muchos filósofos en San Marcos, o sea, Víctor Licarrillo, José Russo Delgado, hay muchos filósofos y muy buenos, pero ¿por qué no calan dentro de incluso dentro de la propia escuela, digamos? Porque justamente no se les puede interpretar a esos filósofos ni en clave histórica, ni en clave literaria, ni en clave política. Entonces pareciera que dentro de lo que yo diría es el etos peruano, o sea, una especie de horizonte de sentido del Perú dentro de nosotros, sobre todo los de la Escuela de San Marcos y los que estamos discutiendo acerca de estos temas, pareciera que existe una preferencia, y en general también creo, por los historiadores y los literatos. O sea, que un filósofo, digamos, para de alguna manera tener un impacto en la sociedad, o bien tiene que ser historiador, como lo dice Salazar Bondi, o bien literato, o bien político. Entonces, de esa manera, surge un impacto en la sociedad. Si nos quedamos reflexionando, no sé, sobre Nietzsche, y haciendo tesis sobre qué dijo Nietzsche en tal libro y esto y el otro, pues bueno, hay gente que lo hace y que me parece muy bien, lo cual no creo yo desestimable, pero creo que no va a tener un impacto a diferencia de si reflexionamos sobre nuestra propia realidad, que justamente, como decía al inicio, algo que también hicieron los griegos. O sea, es curioso, ¿no? O sea, cuando hacemos filosofía, leemos a Aristóteles, a Platón, pero no, o sea, y repetimos sus ideas, pero no su actitud. Lo que hay que repetir no sus ideas, justamente eso decía Salazar Montes, es imitativa de la filosofía. No, lo que hay que, por decirlo así, es tomar lo bueno de su actitud, que es justamente crítica respecto a su propia realidad. Descartes, Aristóteles, los grandes filósofos han hecho eso. Bien, entonces, eh, este panorama, que es bastante, un poco, digamos, quizá complicado, me surgieron dos ideas fundamentales, creo yo. En primer lugar, que la figura del filósofo, tal como fue legitimada en la tradición griega, resulta profundamente incompatible con nuestra cultura, pues parece que no logra calar en el etos peruano, como les dije. O sea, porque a diferencia de Grecia, nosotros tenemos otras coordenadas, digamos, otras coordenadas culturales. No tenemos esa propensión a esa discusión filosófica o en todo caso a exaltar filósofos como hacían los griegos, más tendemos a exaltar historiadores o literatos. Esa es nuestra tradición. Y en segundo lugar, pues que Augusto Salazar Bondi contribuye a un ejemplo paradigmático de lo que implica filosofar en el Perú. Eso creo que es una idea muy fuerte que supongo que a muchos les podrá hacer ruido, quizá muchos estarán en contra, lo cual creo que está bien que estén en contra, pero obviamente con argumentos, supongo. Eh, pero bueno, yo considero que eso es así por el hecho de que justamente eh, es un personaje que no solamente cumple con estos requisitos de impactar en lo que es en la historia del Perú, sino también con reflexionar sobre esta misma historia, o sea, esta misma realidad. De ahí es que justamente surge un pequeño capítulo que lo he llamado de la legitimización de la filosofía en el Perú, eh, que justamente pareciera que eh, este tipo de etos histórico, que digamos, llamo yo el etos peruano, ¿ya? El etos peruano es muy diferente, o sea, tiene como les decía, muchas matices respecto a otros ámbitos, por ejemplo, no sé, digamos Alemania, por ejemplo, ¿no? Y eso es eh, muy peculiar. Me permito leer esto para que quizás se entienda mejor lo que quiero decir. Así, ¿no? Desde acá. Respecto a lo primero, se sabe que la cultura de un pueblo es la expresión concreta de su etos histórico. En otras palabras, las formas de vida, el arte, el derecho, la religión o la lengua de una comunidad no son simples productos arbitrarios, sino manifestaciones del modo en que ese pueblo entiende el mundo.
se entiende a sí mismo y actúa en la historia. Entonces, esto es eh, bien peculiar y tienen que tenerlo muy presente para quizá entender lo que viene después. Así, el etos peruano, yo lo llamo así, o sea, esta expresión de la cultura peruana, manifiesta en efecto una cierta indiferencia hacia la filosofía, ¿no? Al menos si lo comparamos con el pueblo griego. Pero esto no debe llevarnos al error de afirmar, de forma arbitraria, que la filosofía sea un patrimonio exclusivo de la cultura griega, o sea, como muchos profesores lo hacen a veces, ¿no? Tampoco hay que caer en el exceso de los catedráticos que imaginan que la filosofía nació y murió con los griegos. O sea, creo que son disparates literalmente, ¿no? Todo lo contrario. La tesis de la incompatibilidad debe ser tomada en su sentido más directo, más literal. La indiferencia del etos peruano no es hacia la filosofía como reflexión o inquietud humana, porque o sea, eso sería algo tonto. O sea, todas las culturas y en todos ámbitos reflexionan de alguna manera sobre la existencia, el ser, no sé, el sentido de la vida, sino hacia su forma académica, como disciplina universitaria, como disciplina de estudio, ¿no? O sea, digamos que en ese sentido, los temas filosóficos en realidad apasionan a los peruanos. Yo diría que como a cualquier otra persona de cualquier otro país. Lo que ocurre es que prefieren abordarlos desde la historia, la literatura u otros discursos, pero no desde la filosofía misma, ¿no? Digamos, prefieren abordar todo esto desde otros discursos académicos que permiten llenar justamente esa necesidad de reflexión, ¿no? No desde la filosofía misma. Porque creo que se considera la filosofía como abstrusa, abstracta, eh, poco estética, justamente a diferencia de la literatura, ¿no? O sea, en lugar de reflexionar sobre, digamos, el concepto de reconocimiento que está en Hegel o en la escuela de Frankfurt, Axel Honneth, etcétera, prefieren pues leer, no sé, a Ribeiro, un texto como Alienación, por ejemplo, ¿no? Donde Roberto, luego Bobby, pues obviamente tiene este proceso de alienación precisamente por el racismo del cual fue víctima, ¿no? Por una compañera de juegos llamada Keka, ¿no? Que le dijo literalmente, yo no juego con Samus. Que es un problema, literalmente, que nos afecta a muchos peruanos, no solamente desde el ámbito racial, afrodescendiente, sino también del aspecto racial indígena, del cual muchos de nosotros somos descendientes. Entonces, ¿hay un problema de reconocimiento? Claro que sí, pero se prefiere abordar y discutir y reflexionar incluso desde otro discurso, no desde el filosófico, sino desde el literario, por ejemplo, o desde el histórico, ¿no? O sea, qué sé yo, leer cómo por ejemplo, no sé, B. Leguía crea el Día del Indio, por ejemplo, no sé, o Velasco Alvarado para reafirmar, digamos, este reconocimiento al indio, hace la reforma agraria, ¿no? Toda la estética de Tupac Amaru, etcétera, etcétera. O sea, prefieren eso, incluso hasta los alumnos de 13, 14, 15 años, con los cuales yo he tenido contacto, porque soy docente, que justamente lo otro. O sea, y es curioso eso, o sea, y en general la persona de a pie también lo prefiere. Por eso, la pretensión salazariana de legitimar la filosofía en el Perú implica, con todas sus letras, transformar el etos peruanos y empezar de cero. Y es por eso que Salazar Bondi dice que la filosofía en el Perú es inauténtica y la filosofía en el Perú es imitativa y la filosofía en el Perú, pues fue eso, no ha calado completamente. Para eso, lo que busca Salazar Bondi, quizá muchos lo que resumen de eso, Salazar Bondi busca justamente transformar la cultura, transformar el etos peruano para que sea una cultura ya no de dominación, sino que se libere justamente y sea la filosofía algo espontáneo dentro de esa cultura. Empezar desde cero. Entonces, yo creo que aquí justamente él notó esto, él notó la falta de impacto o contacto que se tenía de la filosofía con la realidad.
Por eso no es casual, eso no lo he tratado en mi artículo, pero supongo que muchos, es que muchos ya lo han hablado. Han hablado, digamos, de la implementación del curso de filosofía que, que él hizo, incluso hizo un libro de filosofía para colegios, o sea, esa necesidad de introducir la filosofía en la educación, por ejemplo, es justamente o sea, una preocupación que le surge a Salazar Bondi, porque ha notado este vacío, pero se da cuenta de que no se puede forzar, porque cuando justamente se enseña filosofía, se enseñaba justamente lo que decía Nietzsche, Aristóteles y demás, pero no desde un genuino pensar una escuela propia de acá, como a diferencia de la literatura. O sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, del tema de alienación, yo no estoy diciendo, bueno, pero Shakespeare decía y Cervantes, no, estoy hablando de Ribeiro. Ribeiro dice esto y Ribeiro escribe esto. Ribeiro. O Vargas Llosa dice esto, Arguedas, ¿no? El sueño del Pongo, dice esto. En filosofía no es tan así, ¿no? Salvo que hablemos, como ahorita estoy haciendo, de Salazar Bondi, por ejemplo. Entonces, aquí es justamente donde eh, entra la idea de Salazar Bondi, que justamente lo voy a explicar por qué la tiene, porque hay una razón por la que la tiene, de que la filosofía como tal es un producto que expresa la vida de la comunidad, de las circunstancias de una comunidad, como dije, de un etos histórico, pero que puede fallar en esta función, o sea, que puede fallar en expresar esa vida de la comunidad. Y en lugar de manifestar lo propio de un ser, o sea, lo propio de una comunidad, de un etos, puede desvirtuarlo, desviarse o incluso encubrirlo. Se da, según esto, el caso de una filosofía inauténtica. O sea, la filosofía inauténtica surge ¿cuándo? Cuando la filosofía no expresa el ser de las circunstancias. Un pensamiento mistificado. En ese sentido, se concluye que la filosofía y el etos históricos de una nación mantienen un vínculo mucho más estrecho del que habitualmente se supone. Cuando uno estudia filosofía, no supone esto. Uno supone que tiene que estudiar problemas abstractos o ideas abstractas, pero no necesariamente justamente este vínculo entre etos histórico y esta actitud filosófica. Debido a esto, creo que se puede entender mejor de dónde le surge esta idea. Eh, Salazar Bondi no es, digamos, el primero en pensar esto, sino que lo hereda de su maestro en México, el filósofo José Gauss. José Gauss decía, filósofo, discípulo de Ortega y Gasset, decía en México, a estos, digamos, este círculo de filósofos que empezaron a leer a Heidegger, la fenomenología, en fin, como Leopoldo Sea, eh, lo siguiente, que el pensamiento hispanoamericano contemporáneo es un pensamiento característicamente estético. O sea, cuando realiza José Gauss una especie de reflexión sobre, a ver, ¿hay filosofía en América? Bueno, sí hay, pero no le llama filosofía, lo llama pensamiento. Pensamiento filosófico o pensamiento nada más. No lo llama filosofía aún. Curioso eso de Gauss, en fin. Pero no voy a entrar en este entrampamiento de pensamiento, filosofía, de frente. Pero este pensamiento hispanoamericano, dice, es característicamente estético, en una primera acepción muy propia del término, ante todo, por aquello en que se dan la calidad y excelencia aludidas, su forma de expresión y comunicación, sus formas verbales, literarias, escritas y orales, sus formas en la acepción de los géneros literarios y de expresión y comunicación, y en general que usa, que prefiere, y en la acepción del estilo. O sea, que es una filosofía estilizada, es una filosofía retórica, es una filosofía estética, ¿no? José Martí, ¿no? Vasconcelos, etcétera. Los ilustrados, ¿no? Y justamente es curioso esto de los ilustrados, porque considera José Gauss que ahí surge obviamente la reflexión primera acerca de la nación, en los ilustrados de los virreinatos, de cada virreinato, ¿no? En México, pues bueno, los suyos, y aquí en el Perú, pues bueno, los nuestros, o sea, Hipólito Unanue, Vizcardo y Guzmán, ¿no? Ah, piensan la nación, ¿no? De alguna u otra manera, de forma más directas algunos y otros de forma más indirectas. Pero en general, cómo lo hacen siempre es bajo una pluma estética, ¿no? Digamos, en el sentido del estilo, estilizada.
no sistemática. Esto José Gauss lo repite, digamos, de Dilthey. Dilthey, el filósofo alemán, decía que habían dos formas de filosofía que se vinculaban justamente con el etos de una realidad, y justamente si esta realidad políticamente era estable o inestable. Las filosofías de que surgían de circunstancias políticamente estables eran filosofías sistemáticas, filosofías, ¿no? Muy estructuradas, lógicas, ¿no? Ordenadas, porque justamente son producto del orden. Pero las filosofías más estilísticas, libres, que quizá no tienen un orden como tal, surgen de contextos inestables políticamente, ¿no? Nietzsche, Platón, qué sé yo, o sea, surgen de contextos de crisis, ¿no? Y digamos, entonces, la tesis de Gauss era que Latinoamérica vive un lugar de crisis, que no ha conseguido estabilizarse políticamente y por eso que no ha surgido una filosofía sistemática como tal. Y es por eso que justamente Salazar Bondi pues va a llevar al extremo esta idea de José Gauss y, y de alguna manera acepta y, como les digo, decide llevarlo a sus últimas consecuencias. Salazar Bondi se preguntará, ¿por qué tenemos este carácter, digamos, estético? ¿Es posible transformarlo? A la primera pregunta responderá, porque nuestra cultura se encuentra en una condición de dominación. Es una cultura mistificada e inauténtica. Por eso tenemos un carácter estético. Porque el carácter estético, estilizado, es producto de la crisis. Y producto de la crisis política es debido a nuestro carácter de dependencia, perdón, de dominación cultural, ¿no? Eso, así de simple. A la segunda, afirmará que sí es posible sustituir esa tendencia estética por una reflexión sistemática. Sí es posible, académica, con proyección universal, pero solo mediante una cultura nacional que haya sido consolidada tras una transformación política y educativa liberadora. O sea, es posible esta filosofía sistemática, ¿no? Con proyección, ¿no? Muy fuerte, sí, dice Salazar Bondi, pero solo es posible si es que se realiza antes la transformación social política, que justamente nos lleva a una cultura liberada, una cultura de la liberación, en todo caso. Liberada, diría yo, no suena mal, cultura de la liberación, cultura liberada, eh, que justamente exprese su ser de forma auténtica, sin prejuicios, sin temores. Pero eso requiere un cambio social, político. Entonces, de aquí es que justamente o sea, lleva la tesis de Gauss ya no a hablar, o sea, no la discusión filosófica, sino al ámbito político. Así se resume la tesis salazariana en el siguiente apotegma. La nación sin filosofía es vacía, la filosofía sin nación es ciega. Yo lo resumo así. Entonces, bueno, acá está mi posición, pero no te interesa mucho eso, me interesa más lo que decía Salazar Bondi. Eh, bien, en ese caso, él consideraba justamente que esa tendencia estética, digamos, barroca, picaresca, etcétera, desordenada, estilística, es fea. Y consideraba Salazar Mundi que eso estaba mal, porque él quería justamente que surja una escuela que compita al mismo modo que cualquier escuela europea, ¿no? Entonces, esto es peculiar, porque solamente así quizá enseñar filosofía consistiría en hablar de esta escuela y de autores de esta escuela y discutir cosas que nos importan a nosotros, ¿no? En contraposición a otros filósofos también de otros países, obviamente, pero principalmente a nosotros, como de seguro se hacen en otros países europeos. No he estudiado en Europa yo, no sé, no puedo dar fe de esto, pero supongo que en países europeos, no sé, en una clase de filosofía en Alemania, pues se discutirá de filósofos alemanes, de Kant, de Hegel, Heidegger, ¿no? Probablemente también de otros, probablemente, pero creo que no sería, o sea, creo que es mucho más esperable que pase eso, ¿no? Al igual que en Italia, ¿no? Discutir sobre Maquiavelo, Tomás de Aquino, no sé, etcétera, etcétera. Pese a que los límites nacionales y filosóficos son muy raros, sucede eso en muchos casos. Entonces, yo sí considero que hay que entender justamente este punto, porque es un punto bastante curioso dentro de nosotros, ¿ya? Y por eso mismo es que yo, al reflexionar sobre
pensamiento de Salazar Bondi, sostengo lo siguiente, que paradójicamente el propio Salazar Bondi constituye un paradigma de esta filosofía. ¿Cuál? Esa filosofía estética, crítica, ¿no? Y en última instancia, antagónica, de la que tanto renegaba él. Él es partidario justamente de eso, porque no me van a negar que justamente en su último texto, que ya estaba, Salazar estaba muriéndose, y antes de lanzar su obra, porque a él le gustaba mucho lo sistemático, de lanzar su obra sistemática, que iba a ser su obra cumbre, la antropología de la dominación, lanza una edición mucho más estética, literaria, que es justamente Bartolomeo de la Dominación, que dice todo, literalmente, dice todo, pero en clave más metafórica. Entonces, y muy buena, por cierto, y muy buena. Por eso es que justamente es paradójico eso, o sea, ¿no? Obviamente por circunstancias muy peculiares, ¿ya? Pero es paradójico eso, creo yo. Que él renegaba de eso, pero también él no podía salir de eso. Por eso es que justamente es complicado hablar de Salazar Bondi como un filósofo de la liberación como tal, porque para hablar de eso se tendría que haber liberado propiamente. Pero no, estamos en una cultura de la dominación, así que eso es imposible. O sea, yo mismo, y quizá muchos de nosotros, en nuestras prácticas, tenemos justamente aún este pensamiento mistificado, sin darnos cuenta, obviamente. Pero bueno, quizá yo mismo en este artículo tengo eso también, y no me doy cuenta. En fin, del ejemplo paradigmático de Salazar Bondi, ¿por qué digo esto? Y quizá ya para cerrar, no sé si me avisan si tengo que terminar rápido, no sé cómo va con el tiempo, por favor me avisan eso, ¿sí? Porque yo me puedo pasar horas y horas hablando, ¿ya? Bien, acerca de esto, es que justamente les decía que él encarnaba este ethos peruano al participar, pues obviamente, del ámbito histórico, etcétera, ¿no? Y sobre todo político, ¿no? Lamentablemente, su temprana muerte, como les contaba, le impidió dejar una obra que sistematizara el conjunto de sus escritos. No dejó algo así, dejó obras, ¿no? Sueltas, pero muy buenas, por cierto. Es decir, una exposición articulada de su sistema filosófico, ¿no? Quizá como, no sé, como un Ser y Tiempo de Heidegger, ¿no? Un libro así, contundente, una obra magna. No la llegó a dejar. Esa iba a ser la antropología de la dominación, pero no, bueno, la muerte llegó primero. En fin, que algunos académicos han intentado dominar filosofía de la liberación a esta filosofía de Salazar. Bueno, yo digo que no. Bueno, otro día les podría hablar de esto si que desean discutir de eso. Considero que esta pretensión es errónea, incluso innecesaria. Salazar, a diferencia de los filósofos de la liberación, es muy distante del pensamiento cristiano. Por ejemplo, Dussel y muchos canones son pensadores que surgen del ámbito más eclesiástico, ¿no? Reflexiones teológicas, etcétera. Salazar no, Salazar es un filósofo totalmente laico, formado de forma laica. Entonces, no es un filósofo de la liberación, ni tiene un vínculo con teologías de la liberación, ni nada. Y de toda influencia eclesiástica, está fuera de eso. Y es plenamente consciente de que su propuesta se inscribe más bien en una filosofía de la dominación, o sea, una filosofía crítica de la dominación, en tanto es una filosofía que pone en evidencia la tensión dialéctica entre la lógica de dominación del primer mundo y la posición subordinada del tercer mundo. Por eso lo que propone Salazar es una filosofía de la dominación, porque, digamos, filosofía entendida como una crítica, como un pensamiento que desmonta justamente esta dialéctica de la dominación del primer mundo y la subordinación del tercer mundo, que no solamente se da en un ámbito cultural, sino también en otros específicos que justamente lo iba a explicar él en este texto que, como les dije, solamente hay esbozos, nada más, que lo pueden descargar eh, directamente en Google, en Internet, en línea, está esta obra Bartolomeo de la Dominación. Es lo último que quedó de él. Sin embargo, no ofrece necesariamente una vía de superación clara y definitiva. Intuye ciertamente la posibilidad de liberación, o sea, una filosofía para la liberación, pero no, pero comprende que esta, o sea, la liberación, no puede formularse como un ideal normativo cerrado, sino que se trata de un proceso histórico político abierto y conflictivo, ¿no? Por eso mismo, él mismo es eso.
representa justamente esa tensión dialéctica, como decía, ¿no? Pero por ello, más que una filosofía de la liberación, Salazar lo que esboza y con prudencia es una filosofía para la liberación. Una crítica que señala las condiciones de posibilidad de dicha transformación política, sin confundirse con el idealismo liberacionista del otro enfoque. ¿Ya? Así se infiere que para el filósofo peruano, la filosofía se vuelve sierva de la política y no al revés. No al revés. Porque para Salazar, la filosofía lo que tiene que hacer es justamente pensar el cambio político. Como le dije, lleva al extremo la tesis de José Gauss. La lleva al extremo y la radicaliza completamente. Y considera que justamente en esta transformación social se empieza de cero y se va a empezar un filósofo auténtico. No, eso en sentido sencillo. Bien, algunas otras cosas más sobre Salazar Bondi, pero ya, digamos, para acabar, voy a apuntar esto, las conclusiones. De este modo, como he expuesto, estas dos ideas e inferencias que les dije, el maestro Salazar, filosofía y nación van siempre de la mano, ¿ya? Van siempre de la mano. Hay más detalles que quizás a algunos les puede interesar, ¿ya? Pero más o menos este es lo principal del artículo. Demostró tanto en su labor teórica como en su práctica política que la filosofía debía erigirse como pilar de la cultura nacional, ¿no? Sus estudios sobre la historia de las ideas en el Perú constituyen, de hecho, la aplicación concreta de sus años dedicados al estudio de las corrientes filosóficas europeas. O sea, él, como cualquier otro filósofo formado en la universidad de esa época, te formaban pues como nosotros un poco, ¿no? O sea, leyendo autores europeos. Pero eso que tuvo él, pues no lo llevó pues a, bueno, voy a hacer una tesis sobre Nietzsche, sobre Kant y pensar en Hegel. No, sino que lo que hizo es, bueno, ¿qué hago con esto que me han dado? Bueno, José Gauss dice que hay que interpretar las circunstancias, porque así el hombre salva sus circunstancias. Bueno, interpreto. Pero antes de pensar si hay filosofía o no, primero tengo que ver o visualizar, vislumbrar una tradición filosófica. Para eso hago la historia de las ideas. Primero se hace la historia de las ideas y luego se hace filosofía. Esa era la pauta de José Gauss. Entonces, una vez que hace la historia de las ideas, la tradición, ¿no? Toda la recopilación, ya tiene el material para reflexionar. Y su reflexión justamente es, esta filosofía que se ha desarrollado es inauténtica, pues, es inauténtica, claro. Y ahí es donde ya lo que les dije, las consecuencias de volver a la filosofía sierva de la política, ¿no? Para considerar la transformación social. Bien, sus estudios sobre historia de las ideas constituyen, de hecho, la aplicación concreta de sus años dedicados al estudio de corrientes filosóficas europeas. Si su balance histórico es o no acertado, que justamente muchos discuten eso, que se equivocó, que no, no interesa, o sea, ese es otro debate. Lo innegable es el ejercicio académico y existencial profundamente comprometido con la historia de nuestra nación. O sea, lo que importa es la actitud filosófica que él encarna, que es digna de imitación, y su esfuerzo por comprender nuestro etos, o sea, comprender al Perú, estimados eh, oyentes, es lo más complejo que quizá podemos hacer. No, es complejo. Y creo yo que gobernar incluso el Perú es aún más complejo, porque como ustedes sabrán, las personas quieren una cosa, otra, es totalmente caótico, probabilista, o sea, es como que, o sea, barroco completamente. Y comprender justamente eso también es muy complejo, es muy duro, o sea, creo que siempre habrá un error cuando intentemos comprender el Perú, siempre, siempre. Entonces, lo mismo puede decirse de su prosa literaria, puesta al servicio de la difusión pedagógica de sus ideas filosóficas, como esto de Bartolomé y la dominación. En esa misma línea, y aquí cierro, los futuros filósofos debemos asumir el desafío de ser los nuevos pilares de la cultura nacional. Solo bajo esa perspectiva, la filosofía no se mantiene apática de las dinámicas y tensiones que atraviesan nuestra propia realidad. Y solo así, la filosofía se vuelve un modo de vida legítimo, al igual o incluso mayor al de los griegos. Todo rastro de incompatibilidad se disipa al contemplar la profundidad de la sombra de Salazar,
pues en ese umbral de penumbra, de sus errores, etcétera, y silencio, don- donde comienzan a hacer una nueva luz. Es en ese umbral de penumbra y silencio donde comienzan a hacer una nueva luz. Una luz que no rechaza la oscuridad, sino que se alimenta de su contraste y halla en ella también la profundidad de su propio resplandor. Que justamente en sus errores, etcétera, no debemos ver o desestimar a alguien, digamos, como si fuera, bueno, pues bueno, un profesor más. No, todo lo contrario. En esa oscuridad, en esa sombra de Salazar, como yo a veces los llamo, de la cual pues todos los filósofos de esta escuela, llamada Escuela de San Marcos, eh, han bebido, directo o indirectamente, pues es lo que tienen que hacer explícito. Es lo que tienen que hacer explícito, que justamente esa actitud es lo que permite realizar una reflexión mucho más comprometida con nuestra realidad y justamente producir filósofos que realmente contribuyan a eso. Porque justamente si el Estado invierte dinero en nuestra educación, ¿no? San Marcos es una escuela pública, la Vía Real también. eh, Creo yo que lo mejor, así como los historiadores, arqueólogos o escritores, es servir a nuestra patria como retribución a lo que el Estado ha hecho por nosotros, que es darnos una educación, quizá de una calidad cuestionable, ya, pero al menos eh, una educación que justamente muchos en este país carecen, porque aún así la educación en este país sigue siendo un privilegio de unos pocos. Entonces, creo yo que lo mínimo que podríamos hacer para retribuir eso es pensar justamente eso, nuestra realidad. Creo yo que desperdiciamos mucho y sobre todo, de alguna manera, nos volvemos un poco indiferentes respecto a eso, si es que, no sé, me vuelvo un lector, por decirlo así, veo acá un libro de Aristóteles, de Plotino, no lo sé, puede que te guste, les guste o no, pero bueno, Aristóteles y me vaya a Europa, no lo sé. Y claro, y sepa un montón de Aristóteles y demás, pero ¿y en qué contribuye a mi nación? O sea, leyendo Aristóteles no voy a contribuir en nada. Entonces, de alguna manera, es eso lo que Salazar vislumbraba. Y creo yo que sus discípulos también lo han hecho. Que tuvo discípulos, ¿no? David Sobrevilla, María Luisa Rivara de Tuesta, Juan Abugataz, Fernando Bobbio, en fin, varios discípulos de Salazar Bondi que hicieron eso y dejaron de alguna manera esa tendencia en San Marcos, ¿no? Y creo yo que de alguna manera también yo soy heredero de ese tipo de actitud. Pero bueno, eso sería todo, estimados. No sé si tienen alguna pregunta respecto a esto, una inquietud o incluso reflexión, porque me gustaría conversar con ustedes. No sé si hay más tiempo, pero bueno, les escucho.